Casi buenas tardes, yo creo ya, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Yo, como el alacrán, no puedo renegar de mis orígenes, así que la academia se me va a salir por los poros. Parte importante de mi vida, parte de las nominaciones anteriores, fue la vieja de auditoría por más de 30 años en las principales universidades chilenas y asesora del Consejo Superior de Educación en esa misma materia. Así que mi presentación tiene que ver con la temática en cuestión de la importancia de la auditoría y la supervisión de la gestión municipal, pero también con una cuestión que a lo largo de los años he ido observando y detectando. Y eso es la creencia de muchos que cualquiera puede ser auditor, que la auditoría es como el antiguo dominal, mejoral, sirve como el paracetamol de ahora, digamos. Y la verdad es que no es tan así. Entonces, quiero que tengan un poquito de paciencia, voy a tratar de acelerar la presentación para que podamos entrar en materia. ¿Qué es la auditoría? Es un proceso de revisión de una cosa, de algo. ¿Quién lo hace? Un sujeto, alguien. ¿Para qué lo hace? Para un objetivo, para algo, no porque sí. Y lo hace para emitir una opinión en relación al comportamiento de ese objeto en comparación con un estándar o patrón. Como proceso, la auditoría responde a una secuencia. Murió. ¿Algo le pasó a él? De nuevo. Ok. Debe seguir una metodología y dar cumplimiento a cuerpos normativos de qué es lo que es y cómo es hacer una auditoría. Aquí algo pasa, ¿eh? Esto es súper importante. La auditoría es un medio para, no es un fin en sí mismo. Yo debo llevar más de 40 años dedicada a la auditoría y son la misma cantidad de años que vengo viendo como que cada vez que pasa algo en este chilito hay que hacer auditoría, llamen los auditores, como si fuera una solución. Venimos llamando auditores de Mogate, con todo respeto, ya se fueron parece, Milico Gate, Paco Gate, sueldo en sobre, fundaciones, factura ideológicamente falsa, licencia o como quiera llamarse. Esto sigue pasando y pareciera ser para todos que la solución es hacer auditorías. Les doy firmado y les aseguro que en un tiempo más, y me salté Hermosilla, en un tiempo más va a venir otro informe, probablemente la Contralora, probablemente de quién sé yo quién, y nos vamos a olvidar de la licencia y nos va a dar otro ataque. Y van a pasar los tiempos y va a volver a ser así y esto va a ser un cuento de nunca acabar. ¿Y por qué pasa eso? Porque realmente no hacemos la pega, no hacemos lo que tenemos que hacer. Antes de continuar con esta base conceptual, les quiero comentar que cuando yo era académico de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile en materias de auditoría y participé en muchos seminarios y muchos simposios, casi era acribillada públicamente porque decía que Chile era un país corrupto. La verdad es que es cierto, como acaban de decir muchos, esto de la corrupción no es algo nuevo, es algo que viene hace mucho rato. Uno escucha a los padres y dice, oye, qué pillo te salió el chiquillo, mira qué avivado, como si fuera un mérito, ¿no? A veces es un engendro de potenciales corruptos. Pasamos por una etapa de negación y después pasamos por una etapa de normalización. Ah, no, si esto lo hace todo el mundo, si esto es así, si esto es lo menos, no te va a complicar la vida por una cosa tan pequeña. Y miren en lo que estamos metidos. Ahora, en términos de objeto, yo voy a salirme un poco del compliance, ¿no? En términos de objeto, corresponde a todo aquello que se va a auditar. Una auditoría puede ser de cualquier cosa. Y aquí les voy a aprovechar de mencionar algo que me causa escozor. El nivel de dependencia de ese sujeto que hace la auditoría determina si una auditoría es interna o externa. Nada más, por favor.
¿Hasta cuándo vamos a seguir diciendo auditoría interna o de procedimiento, auditoría externa o de estado financiero? Yo recuerdo mis años asesor del Consejo Superior de Educación, cuando me tocaba validar las pruebas de las universidades e institutos privados. A veces mi reporte era que había que repetir al profesor, no al alumno, porque la pauta de corrección del examen era la incorrecta, no necesariamente la respuesta de los alumnos. Y es por eso que yo me atrevo a partir del kinder, como digo yo, porque la confusión que uno ve en profesionales, colegas de mi edad y un poquitito menor es tremenda. La ensalada de términos es increíble. Y por favor, entonces, nunca más. Auditoría externa, externa nomás. Auditoría interna, interna, pero no tiene nada que ver con que unos sean de los estados financieros y los otros son del control interno. Nada que ver. En cuanto al objetivo de auditoría, este se determina en relación al tipo de auditoría de que se trate. No existe un objetivo establecido. Hay una definición, por eso yo con los años de academia fui llevando esta definición de auditoría a su esencia fundamental para hacerla aplicable a cualquier tipo de desarrollo profesional. En cuanto al estándar o patrón de comparación, el estándar o patrón de comparación no son solo las normas y principios contables generalmente aceptados. Eso servirá para una auditoría de estado financiero, pero habrán otras auditorías que tendrán una legislación, tendrán un instructivo, tendrán una best practice, una mejor práctica, una mejor manera de hacer las cosas. Esas normas, esos patrones, esos estándares, no siempre se compran en una librería, no siempre se bajan de internet. Muchas veces, y la mayoría de esas, hay que construirlo, hay que revisarlos. Y la otra cosa que es súper importante como elemento a considerar en la auditoría es el alcance, el que determina la envergadura del trabajo como tal. Tratando de preparar esta presentación, yo me puse a revisar, por internet obviamente, muchas licitaciones de auditoría municipal. Pero por Dios, yo no sé, yo creo que le faltaba en una cápite pedir que además el auditor externo terminara de hermosear el jardín, porque pedían de todo. Un poco de estado financiero, un poco de presupuesto, un poco de control interno, un poco de gestión, un poco de las plantas municipales, un poco de recursos, un poco de remuneraciones, un poco de las compras públicas. Espantoso. Y después pretendían que le emitieran un dictamen. Pero si ese dictamen es un término que tiene que ver con la auditoría externa de estado financiero. Entonces, la verdad, el desconocimiento del quehacer de la auditoría es tremendo, sobre todo para los que nos hemos dedicado a esto. Vamos a ir entonces al proceso de auditoría municipal. Cualquier proceso, como proceso, todos los procesos tienen inicio, ejecución y finalización. Aquí, en el inicio, la auditoría. Aquí le puse auditoría municipal para que sepa que estamos hablando de la auditoría municipal, pero esto es auditoría de cualquier tipo, ¿no? En el inicio se hace la planificación. Todas las cosas que uno realiza debe planearlas, no ir así, perdonándome, con el ímpetu, a tonta y loca, vamos haciendo auditoría, vamos haciendo fiscalizaciones. Hay que definir los objetivos. ¿Qué objetivo va a tener esta auditoría? Específico. Puede tener un objetivo, 2 objetivos, 20 objetivos, pero cada uno preciso y explícito. ¿Cuál es el alcance? Me acuerdo que en una licitación de esa que querían hacer de todo, además había que hacerlo en 5 años. La verdad lo encontraba terrible. Y en 90 días, que era lo peor, ¿no? No voy a hablar de cuánto pagaban, porque la verdad es que menos. Se debe definir la metodología. ¿Cuál estándar o patrón voy a utilizar? ¿Qué entregable? ¿Qué equipo de trabajo? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuáles son los plazos? En la ejecución, bueno, tenemos que empezar a hacer la pega. Normalmente la gente nos enseña y nos dice, tiene que obtener la evidencia.
Y después tiene que ver si la cuestión está bien hecha o mal hecha. Pero antes, por favor, hay que conocer el objeto. Si uno va a auditar algo, conozca la cosa auditada. No sirve el mismo programa de auditoría, ni siquiera el mismo objetivo, ni siquiera el mismo estándar para auditar, ni siquiera la misma municipalidad en dos periodos y momentos distintos de la vida. En cada momento hay que profundizar en el conocimiento de la cosa. Es como el médico. Usted va al médico cuando tenía 18 años y lo conoció el médico, pero cuando ya tenemos 60 y tanto, el médico tiene que conocernos de nuevo porque ya somos bastante distintos cuando teníamos 14, 15 años. La auditoría es exactamente lo mismo. Y de ser pertinente, hay, como dice ahí, que modificar los estándares. Hay que hacer un informe, dijimos inicio, planificación, ejecución, finalización. Documentar los hallazgos, pero no solo los hallazgos, también hay que ver las causas. ¿Por qué pasó esto? Y las recomendaciones y la opinión. Y aquí algo distinto que va más allá del concepto de proceso, ¿no? De inicio, ejecución, finalización, hay que hacer un seguimiento. No sirve de nada hacer informes maravillosos, hacer informes certeros, si después no se implementan las recomendaciones, si nadie hace seguimiento, si no pasa absolutamente nada, que es lo que ha pasado en todos estos casos en Chilito, ¿no? Pasan y pasan las cosas. Y un poco, yo no quiero meterme al tema de las licencias, pero quiero hacer un pequeño comentario. A ver, y los antecesores, sobre todo estos grandes oradores, abogados, nos dicen todo lo que ha pasado con las licencias y que todas estas personas a lo mejor son culpables. Y qué bueno que la Contralora sacó este informe. Y yo como auditor de tantos años me pregunto, ¿y en qué momento vamos a empezar a enjuiciar a la Contraloría por no haberlo hecho antes? ¿En qué momento vamos a empezar a cuestionar al COMPIN, a la Suceso? Yo querría saber si alguna de esta gente que se fue de vacaciones tiene alguna licencia rechazada por la ISAPRE o por FONASA y aprobada por el COMPIN o por la Suceso. Eso sí que sería terrible, ¿no? Pero puede ser. Todo lo que hemos trabajado, yo empecé mi vida profesional en el ámbito privado, aparte de la academia, y terminé desde el año 95 en el parte pública. Todos sabemos lo que pasa al interior de la municipalidad, al interior de la escuela, del DAEM, de no sé qué, pero nadie dice nada. Entonces, como nosotros decimos, esta cosa es tirar y abrazarse. Si a mí me dieran entrada sin cobrarle un peso al país, yo los podría destrozar en menos de 6 meses. Porque está lleno, pero lleno de incumplimiento, lleno de ilegalidades. Y todos lo saben. A veces yo quisiera saber cómo lo vamos a hacer con todos aquellos funcionarios públicos que recibieron el souvenir del viaje con licencia médica del funcionario, porque son cómplices, incluyendo la jefatura. Y eso se da a cada rato. Entonces, esta cuestión de hacer una cacería solo al funcionario es peligroso, porque alguien puede querer seguir dándole un poquito de vuelta. ¿Qué objetos son susceptibles de ser auditados a nivel municipal? En términos generales, todo el quehacer de la gestión municipal. Auditar la gestión municipal no es auditar el control interno, no es auditar los estados financieros, el cumplimiento presupuestario, no. Es auditar todo el quehacer. Es auditar un discurso del alcalde, con todo respeto si hay un alcalde por aquí, que dijo una serie de cosas en el discurso que no eran ciertas. Es auditar una promesa de campaña que jamás se cumplió. Yo les podría decir que no es caso de laboratorio, sino es caso real. Pueden haber
municipalidades, gobiernos regionales, entes públicos, empresas privadas, lo que quieran, que no cometan ningún delito. Y por lo tanto, el modelo de prevención de delito económico salvó. Pero, como bien dice el dicho, el que nada hace, nada teme. La persona no hizo nada por la comunidad, la persona no avanzó nada en nada. No hay cómo llevárselo preso, no hay cómo destituirlo. Pero la municipalidad, en términos de la satisfacción de las necesidades de la comunidad, es un fracaso. Entonces, cuando hablamos de objetos susceptibles de ser auditados, la gestión municipal, auditar no es un medio, es un fin, y por lo tanto tiene que ser costo-beneficiosa. Lo que me cuesta auditar, lo que me cuestan los auditores internos, lo que me cuesta el departamento de control de la municipalidad, lo que me cuesta el auditor externo, no es simplemente un costo. Si no se paga, no lo hagan. Es feo que yo lo diga como profesora de auditoría. Pero alguien me dice, bueno, pero ¿cómo se hace para saber cuánto cuesta? Bueno, lo externo está facilito, porque es cuestión cuánto cobraron los honorarios. Pero también está el tiempo de los funcionarios, también está las horas de trabajo en la municipalidad, etcétera, etcétera. Y eso está fácil. Ah, pero es que el beneficio, ¿cómo se hace para determinar el beneficio? Bueno, simple, pues. Yo recuerdo que por allá, por los años 80 y tanto, yo escribía sobre riesgos y me tocó hacer la norma de riesgos de los auditores externos, del Colegio de Auditores. Y el problema grave era, ¿y cómo determino yo cuál es el beneficio de toda esta pega? Simple. Es el ahorro por no materialización de los riesgos. Por favor, hagan ese ejercicio. Una de las cosas más difíciles para vender una acción de control, para vender una auditoría interna, para vender una auditoría externa, es poder demostrar que una auditoría bien focalizada, bien hecha en términos de alcance y de oportunidad, se paga. Y además es rentable. Tipos de auditoría. Esto, el colega que va a seguir después va a profundizar en esto. Yo lo puse un poquitito para contextualizar lo municipal. Hay auditorías financieras que le llaman. Examina la gestión de los recursos económicos y la veracidad de los estados financieros. Se centran en opinar sobre la razonabilidad de la información entregada, detectan irregularidades contables y verifican la ejecución presupuestaria. Y aquí los quiero invitar a que vayan pensando. Cuando uno hace una auditoría de presupuesto, hacer una auditoría de presupuesto no es banal. Hay que definir qué es lo que uno quiere. No solo determinar el alcance, no solo determinar el periodo. ¿Qué quiere usted? ¿Una auditoría de cumplimiento presupuestario o una auditoría de formulación presupuestaria? Cuando tenía algunos pocos años de vida, yo trabajé en una empresa aérea y el gerente de finanzas saliente, yo asumía el cargo, había dejado hecho el presupuesto. Me junté con los contables y con todos los de finanzas para que me explicaran el presupuesto. Y la verdad estaba todo maravilloso. Los costos, las horas de vuelo, los consumos, perfecto. Y llegó un momento en que les dije, bueno, ¿y cómo determinaron cuántas horas de vuelo íbamos a hacer? Yo esperaba que me dijeran, bueno, tenemos tantos helicópteros, tantos aviones, estos son lo que más o menos creemos que podemos vender. Tenemos vendidos estos contratos y vamos a subcontratar o comprar más aviones. O alguien que me dijera, en promedio los últimos años hemos vendido tanto. A sorpresa mía, la respuesta fue, pusimos la cantidad de horas de vuelo necesarias para que nos diera el 30% de utilidad que pidió el directorio. La verdad es que era un chiste. Y aquí me voy al tema municipal. No siempre uno puede andar prometiendo cosas que no se pueden hacer. Porque si usted va a prometer, con todo respeto de los antecesores, que un gran modelo de prevención del delito va a resolver esta cuestión, no es cierto. Por favor, no lo prometan. Ayuda mucho, pero no es la solución.
Esto es una cuestión muchísimo más compleja. Hay muchas campañas, alcaldicias, CORE, concejales, gobernadores, diputados, senadores, presidentes, que prometen, y la verdad es que, por un lado, a nadie mucho le importa intentar cumplir con todo, ni tampoco la gente está informada suficientemente para tratar de validar que las promesas se cumplan. Y hay promesas que si uno sabe que no tiene la mayoría en el Parlamento, por favor, mejor diga, voy a intentar sacar esta ley y solo va a ser exitoso si el Parlamento me acompaña. Pero sepan, ciudadanos, que no tengo la mayoría. Y no andar dando explicaciones, y eso pasa a todo nivel. Por eso para mí es importante el tema de esta última auditoría. Tenemos auditoría de cumplimiento, evalúan la adherencia a las leyes, las normativas, procedimientos administrativos, identifican desviaciones legales y proponen acciones correctivas. Aquí es muy importante el tema de la oportunidad. Ya pasó lo de las licencias. Y estamos hablando de un periodo cortito. ¿Y por qué no lo hacemos los últimos 10 años? ¿Quisieran saber si algún cristiano va a quedar vivo con eso? Porque esos 25.000 es de un periodo pequeño. La cantidad de licencias que deben haber desde ese tipo es impresionante. Yo tengo una hermana que es directora de un colegio, ya está retirada, pero hizo eso. Ustedes no saben la de historias que me ha contado de los profesores que pedían licencia, que se iban al extranjero, de personas que la verdad, nada. Una vez incluso había una profesora que para el Día de la Raza tenía puestas banderas en la pizarra para los niños pequeños, y entre esas estaba la bandera de Egipto y del Líbano. Y mi hermana como directora llegó de casualidad y le preguntó, ¿y qué significa esta banderita si es el Día de la Raza? Y le dijo, no, directora, es que esto es lo que hay que enseñarle a los niños por el Día de la Bandera. Profesora. Entonces, si ustedes se imaginan la cantidad de ignorancia, algunos decían que de estos cursos que contratan los DAEM para enseñar gestión por competencia, y una profesora ingenua levantó la mano y dijo, yo dirijo por competencia a mis alumnos, le hago competencia de voleibol, de básquetbol, profesora de niños que están formándose. Y esto lo digo porque cuando yo escucho hablar a mis colegas de auditoría me causa escozor. La confusión que hay adentro de las cabezas es impresionante. En auditoría gestión, analizan eficacia, eficiencia, economía en logro de objetivos municipales, ofrecen recomendaciones para optimizar procesos, mejorar servicios a la comunidad. Es importante los estados financieros, es importante el cumplimiento presupuestario. Yo espero que no esté. Cuando se hace eso de las plantas municipales, por Dios que me causó rareza que alguien dijera que había que poner más número en las áreas que dan ingreso. Dios me libre si la municipalidad no es una empresa. Yo esperaba escuchar que los nuevos recursos, los que quedaron disponibles de las nuevas plantas municipales, vayan a las áreas más prioritarias para cumplir la gestión municipal. El objetivo de apoyar y satisfacer las necesidades de la comunidad. No necesariamente, no es esa la solución. Yo entiendo que sin plata, como decía el ex senador Lavandero, no baila el mono. Pero es necesario darlo como país una solución distinta. No podemos tener a los alcaldes como empresarios tratando de poner las fichas para hacer negocios, para tener más plata. El objetivo es tener un municipio rico o hay municipios pobres en Chile que hacen una gestión encomiable. Con poquita plata se las arreglan y solucionan un montón de cosas. Habría que pensar. Hallazgos frecuentes en las auditorías municipales y en todo.
Irregularidades financieras, gastos sin respaldo documental, rendición incompleta de fondos asignados, errores en clasificación contable, problema personal, contratación sin proceso competitivo, funciones no correspondientes al cargo, cumplimiento de jornadas laborales. Una vez, un amigo mío, la verdad que me alegra de saber que la profesión no me ha impedido tener cientos amigos, se jactaba de que tenía 16 trabajos, 16, y me los mencionó. El principal, porque el que yo hubiese esperado que él no me dijera eso, era funcionario a jornada completa en la Contraloría General de la República. Iba a los servicios, dejaba la chaquetita puesta, salía, se iba a la universidad a hacer clases, no le importaba si teníamos los funcionarios públicos máximo X cantidad de horas para hacer academia dentro de la jornada laboral, hacía todo el día. Y de pasada hacía unas auditorías, veía la empresa que vendía cuadros de su mujer, cuadros de pintura, ¿ok? No de los otros, ¿no? Entonces, la verdad es que si alguien que ocupa un cargo dentro de ese órgano contralor que tanto respetamos en nuestro país, tiene esa visión, ¿qué se puede esperar? Yo, estando como directora de fiscalización en Cochilco, fui muchas veces a ver temas al Senado, a la Cámara de Diputados, me tocó la época de la venta de la diputada de Las Condes, de la Exola Anglo, y me tocaron una serie de eventos. Ustedes no saben la decepción de... Nosotros nos habíamos preparado, yo iba acompañando al fiscal de mi institución, ver cómo, depende fuera el caso, los senadores o los diputados hablando por teléfono, sí, nos vemos más rato en el Parque Arauco. Dormían, hacían su pega, no estaban ni ahí. Eso pasa, fíjense, en los seminarios, denle una vuelta. Al principio, cuando entra el seminario, las primeras filas están todas llenitas. Cuando va avanzando el seminario, no hay ni uno. Entonces, bueno, hay que pensarlo, por favor. Yo entiendo que los pueblos chicos, todos son primos y son parientes. Pero la verdad es que uno en las municipalidades entonces va y el comidillo es tremendo. No, si esta es la señora del alcalde, no, la prima, el marido del hermano, el no sé qué, el compañero de curso de la básica, el del club de la pelota, el de aquí y allá. O sea, el nepotismo es impresionante. Hay que dar solución a esas cosas. No solo se puede contratar gente de ese sector, de ese municipio. El objetivo de las auditorías, así como más macro, son la transparencia, la legalidad, la eficiencia, la prevención, detectar riesgos y áreas de mejora. Es importante la transparencia, es difícil cuantificarla, pero es importante. Mucho gastamos en ese negocio de la legalidad. En la eficiencia, poquito. Y en la prevención, menos. Los actores involucrados en el control y auditoría municipal, entre otros, por supuesto, la Contraloría General de la República como máximo órgano de control con amplia jurisdicción sobre los municipios. Ellos tienen una función contralora. También tienen, para mi gusto, un poquito de complicaciones, porque ellos llevan la contabilidad de la nación, hacen la toma de razón y después fiscalizan. Bueno, alguien tendrá que pensarlo, no seré yo. La sociedad civil, organizaciones ciudadanas que exigen transparencia y fiscalizan resultados. Es súper importante. La sociedad civil tiene que involucrarse, tiene que ejercer su rol. El voto que un día dimos para elegir a una autoridad tiene que servir de algo. Uno también es responsable si no hace nada cuando ve irregularidades. Auditores externos, firmas o profesionales independientes contratados para la realización de auditoría y evaluaciones específicas. Y el control interno municipal, unidades internas que colaboran con procesos de auditoría y realizan sus propias auditorías. Si es que hay una cantidad de funcionarios suficientes para el control municipal. A veces el encargado de control municipal tiene poco tiempo, tuvo poca oportunidad de tener una preparación sólida,
mucho menos de actualizarse porque no tiene tiempo para ir a actualizarse a ningún lado, y tiene una cantidad de pega impresionante. ¿Y cómo se puede? Uno igual, si uno toma los estados financieros de la municipalidad de Vitacura, que es la más rica, y toma los estados financieros de la más pobre, yo diría que más o menos el 70% cuesta hacer la auditoría de la más chica en relación a lo que cuesta hacer la auditoría de la más grande. Pero el costo que significa para la más chica es gigantesco y a veces impagable. Y para la grande es un detalle. Entonces, a veces pensar que una municipalidad tenga 10, 12 auditores internos o contralores internos y otra 1, la verdad es que habría que pensar un poco como cuando hablaron de la ley de plantas, que tiene que haber garantizado por lo menos un estándar mínimo. Algo mínimo tiene que haber, si no, no se puede hacer nada. También el Consejo para la Transparencia supervisa el cumplimiento de las normas de transparencia activa y el acceso a la información pública. El marco regulatorio hay de sobra, ya lo han dicho bastante, la ley orgánica constitucional, la norma emitida por la Contraloría, la Constitución política, la ley de base de la administración del Estado, en cuanto a proceso administrativo de contratación pública, la normativa ambiental, urbanística, etcétera, etcétera. Normas hay. ¿Qué son estas normas? Los estándares o patrones que vamos a utilizar en cada caso para ver si una determinada cuestión se hizo o no. También no quiero dejar de hacer una mención. Hay ciertas auditorías que se hacen y se contratan que lo único que se puede probar es que los funcionarios fueron obedientes. Son auditorías de obediencia, le llamo yo. Son más elegantes y le ponen auditoría de cumplimiento. Pero eso no significa, vuelvo a insistir, que la gestión pública sea bien hecha. Obedecer no es tener éxito, no es servir. El por qué la participación de auditor externo en la realización de auditorías municipales. Aumenta la confianza en los resultados entregados. No porque los auditores internos sean corruptos, sino porque hay un tema de independencia. Uno de los principios básicos del control es la oposición de intereses. Es tremendamente difícil que un funcionario en un municipio pueda ejercer a cabalidad su acción de control, sobre todo si yo me imagino un funcionario de la Isla Pascua, que si lo echan de la municipalidad, no sé a qué otra municipalidad va a ir a trabajar, va a tener que venirse al continente, porque no es tan fácil irse. Pero no hay realmente oposición de intereses. Ah, pero bueno, para eso está el auditorio externo. Sí, pero cuidado. He conocido municipios que llevan como 30 años con el mismo auditorio externo. Eso tampoco sirve de nada. Ya el auditor externo que fue como independiente, cuñado, pariente, la hija se casó con el hijo del alcalde y vamos sumando. Eso no sirve. Tiene que haber rotación. La auditoría externa es una solución frente a la falta de recursos internos para realizar auditoría. Ya les mencionaba que la cantidad de objetos susceptibles de ser auditados son no infinitas, pero enormes. Y obviamente los municipios, la gente encargada de la auditoría y del control, tiene su propio plan de trabajo. Y es muy difícil que puedan hacer frente. Más de alguien le va a decir frente a esta contingencia, oye, ¿por qué no te hacía un informe, una revisión, haces esto? Yo les voy a contar una vez estando yo con el tremendo tema que tenía como directora de fiscalización de la Comisión Chilena del Cobre. Parece que en esos años me tocaba fiscalizar el 100% de las aportaciones mineras de cobre y sus subproductos, más toda la empresa minera privada y toda el DL600. Eran algo así como 180 y tantos mil millones de dólares año. Esa era mi responsabilidad. Éramos 10. Después llegamos a ser 30, pero eso es lo de menos. Lo terrible es que un año me llegó una orden, no voy a decir de dónde, pero imagínense. Tuve que hacer en cada división de las empresas del Estado una revisión si los extintores estaban visibles y cargados en fecha.
¿Se imaginan ustedes gastarme 4 meses de los recursos del Estado para fiscalizar 187.000 millones de dólares, revisando si los extintores están cargados? Y para cada división de Codelco y para cada subdivisión tenía que hacer un informe. Esas son las cosas que son incomprensibles. Yo me pregunté si alguien tenía un negocito con la empresa de extintores o si querían distraerme para que yo no viera otra cosa. Pero esas cosas pasan en nuestro país. Mayor nivel de experiencia en auditoría y realidades similares en otros trabajos. Esto, el auditor externo tiene mayor nivel de experiencia tanto en la metodología de las auditorías como en las situaciones que ha visto y en cómo pudieron haberse solucionado. Yo le llamo a esto un efecto polinizador, como las abejas. Uno obviamente tiene que guardar el secreto profesional, el secreto comercial, el secreto industrial, pero uno también en su cuerpo, en su haber, en su conocimiento sabe qué fue lo que gatilló un desastre en la organización o empresa de lado. Y si esa solución A, B o C que uno quiere proponer tuvo o no tuvo éxito. Entonces, obviamente, el polinizador es importante. Hay algunas personas en servicios públicos, más que en municipalidades que conozco menos, que deben llevar como 20 años de auditor interno. Esa persona ya no ve ninguna cosa más que lo que él ha visto ahí, adentro, rumia con su propio informe, su propia realidad. Hay mayor flexibilidad en la formación de equipo de trabajo. El auditor interno tiene un programa anual y dispone de una cantidad de recursos establecidos. Es imposible que un auditor, por bueno que sea, pueda hacer una auditoría de gestión al cumplimiento presupuestario, pero una auditoría también a la formulación del modelo de prevención de delito económico y también de los estados financieros y también del sistema informático de la compañía o del municipio y también sobre el proceso de compras públicas y también sobre el proceso de contratación y también sobre la adecuada materialización de la ley de planta. Una persona, salvo que ande por la superficie del océano y siendo muy generalista no tiene ni una posibilidad de profundizar nada, es como ir de urgencia al médico general. Sirve como para el ratito nomás. Pero hay que ir al especialista y eso, con los recursos escasos en la administración pública, requiere de que a veces se utilicen auditores de fuera. La oportunidad en la realización de trabajo de la auditoría es la misma cosa. Y lo que les hablaba en un comienzo, es menos engorroso determinar el costo de la realización de trabajo de auditoría, el costo directo. ¿Cuánto me cobró el auditor externo más cuánto es la implicancia en el uso interno? El costo de la auditoría interna es tremendamente difícil de ser realizado porque además empiezan los costos alternativos, las externalidades y suma y sigue. En determinadas auditorías, las externalidades negativas pueden generar su realización que sean mayores que los costos que realmente parecen internamente. A veces el hacer una auditoría genera climas internos, genera problemas, genera desastres. Y en vez de ser un beneficio, es un perjuicio para la organización. Eso también hay que considerarlo. Las auditorías externas son esenciales para la buena gobernanza municipal en el país. Los factores de éxito, como ya se ha dicho para todo el tipo de cosas, compromiso directivo, apoyo de más alto nivel. Seguimiento efectivo, si no hay seguimiento de las recomendaciones y a las implementaciones, nada. Si no hay independencia real, la independencia no es solo laboral, la independencia es mental, es familiar, es económica, es sanguínea, es de todo, es independencia. Hay que tener metodologías rigurosas y procesos estandarizados y basados en evidencia. Desafío en la implementación de auditoría efectiva. ¿Cuáles son nuestros problemas? Recursos limitados, resistencia política. Las autoridades locales a veces utilizan los procesos de auditoría pensando que puede salir algo. Y no vaya a ser que se sepa. Complejidad técnica.
Cada municipio, cada área tiene sistema en sus distintas reparticiones heterogéneos. Entonces, muy difícil hacer auditorías de gestión. Recomendaciones, que aquí son 2 slides y vamos a terminar. En términos normativos, yo propongo fortalecer el marco legal para las auditorías obligatorias anuales. No cuando termina el periodo. Y si de repente no hay cambio de mando y hay 3, 4 periodos, entonces tendríamos que auditar 12 años para atrás si queremos saber cómo lo hicieron los anteriores. Estados financieros y actas de entrega auditados externamente. Cuando alguien se va y viene otro, ya sabe si ganó o perdió la elección. El otro cree que una solución es contratar una auditoría, pero a veces se encuentra que no tiene recursos. Y si tiene recursos, las personas con quien tienen que hacer el trabajo de la auditoría ya se fueron. Y a veces hasta los papeles desaparecieron. Entonces, esta cosa de ¿tiene sentido hacer auditoría en cualquier época? No, no tiene sentido, algunas no sirven. Como les decía antes, yo postulo, así como ocurre con la superintendencia, ahora mi Comisión de Mercado Financiero, que exista un registro de auditores externos municipales, que ese registro lo lleve la Contraloría, que lo fiscalice, porque andan personas a veces haciendo auditorías municipales que yo, si fuera la profesora cuidadora de mi hijo, no se los doy ni un segundo, porque no confío en ellos, porque no creo que me vayan a aportar algo. Voy a haber hecho la auditoría, voy a cumplir, pero ¿sirvió de algo? ¿Fue costo-beneficiosa? ¿No había otra alternativa mejor? Entonces, es importante que se roten los auditores. En términos técnicos, desarrollar una plataforma digital unificada de la gestión municipal, que todos los tipos de gestiones se manejen más o menos de la misma manera. Implementar sistemas automatizados que permitan trazabilidad de las transacciones municipales. Efectuar auditoría en tiempo real mediante monitoreo continuo de datos. Usar algoritmos predictivos para identificar patrones de riesgo. Automatizar revisiones de cumplimiento normativo básico. Una vez, yo quería solucionar esto que ustedes han escuchado, que de Chile se van en los concentrados y en todas esas cosas, otros minerales, y que nadie los paga. Hice una alianza con una universidad y a mí me tocaba hacer una parte para poder hacer y avanzar significativamente en resolver esa pregunta. Pedí 120 millones de pesos. ¿Saben lo que son 120 millones de pesos en minería? Molío. Me dijeron que no habían recursos. Cuando fui la primera vez a la Comisión del Cobre el año 1995, el 96, me puse a trabajar con mi equipo en el tema de la permisología, de los permisos para hacer un proyecto. Proyectos mineros que requieren de 600 permisos. Han pasado casi 30 años y todavía no pueden resolver el tema. La verdad, el problema de la gente que se fue de vacaciones con licencia es una bicoca, es la nada, comparado con la cantidad de negligencias que han ocurrido. Hay cosas que sí son graves. Esas no es que no sean graves, las estoy minimizando, las estoy normalizando. Son graves, pero no son la prioridad mayor para nuestro país. Recursos. Crear un fondo nacional para auditoría de municipios pequeños. Los municipios pequeños no tienen dinero para contratar una auditoría externa. Así como la planta municipal de la ley de planta, que sea una planta base, también debería haber fondos para que pudieran estos municipios pequeños realizar eso. Capacitación. Implementar un programa nacional de capacitación. Participación. Incorporar mecanismos de control ciudadano. Crear y fortalecer canales y líneas de denuncia. Plataformas colaborativas para denunciar y seguir hallazgos. Comité ciudadano de vigilancia con capacitación. No sé si capacitación, si concientización, eso no es lo importante. Lo importante es que se formen a las personas. Una persona que no tiene conocimiento, una persona que no tiene información, aparte que no es libre, no tiene ninguna posibilidad de avanzar. Hay que instruir, hay que conversar.
Yo prefiero ir a un municipio y sentarme con los auditores internos y conversar de la vida de la auditoría antes de llevarles 20 slides ahí. Mire, esa es la norma 1, la norma 2, la norma 3, la norma 4, la 25, porque le va a entrar por aquí y le va a entrar por acá. Y mañana va a seguir con los mismos conflictos. Bueno, eso sería todo. Perdóname extenderme, pero muchas gracias.